acuerdo que el mismo complejo que tenía, yo me sentaba muy atrás en las clases. Y se me acerca el maestro, el licenciado, me dijo, eso que tiene en la cara es contagioso. Yo llegaba de la universidad a acostarme porque yo no quería salir en ese momento. Para mí, mi cuarto era como mi refugio, y para mí el hecho de salir, aunque sea a la pulpería, era muy difícil. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bienvenidos a nuestro quinto podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema que creo que la mayoría de nosotros eh, vive diariamente con eso y la mayoría del tiempo en silencio. Vamos a hablar sobre la autoestima y cómo el entorno afecta también en cómo vamos a llevar adelante estos problemas de autoestima o de inseguridades que tenemos. En el día de hoy vamos a estar Fernanda Gutiérrez, Cruz Gutiérrez y yo hablando sobre el tema, pero es muy especial este podcast ya que Fernanda va a contarnos un poco sobre su experiencia, sobre su recorrido con el acné y sobre otras cosas que también afectaron sus procesos. Así que, Fernanda, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como Ale les estaba diciendo, el tema de hoy para mí es un poquito más personal, y creo que aunque sea un poco todavía me mueva algunas cosas, pero creo que sí es necesario poder hablar de esto porque tal vez hay otras personas que estén pasando por la misma situación que yo pasé en su momento. Entonces vimos la necesidad de poder hablar de él. Creo que es la primera vez que hablas de este tema realmente, ¿no? En público. O sea, seguramente que lo has hablado con personas que tenés con mucha confianza, pero exponerlo así al público sería tu primera vez. Sí, sí, porque todavía, todavía me da sentimiento. Sí, cuando estábamos diciendo que lo grabáramos, vos me dijiste, tené agua y una toallita para que te secaras el aire. Pero Y sí, es que, sí, yo creo que no importa cuánto tiempo hayan llevado los procesos, capaz no es que vas a llorar porque te duela, a veces también porque te das cuenta de todo lo que hiciste también y todo lo que pasaste y que también esto te remueve un montón. Porque parece una bobada, pero realmente todas las cosas con las que tenés que lidiar, me imagino, no solo con vos, sino también con lo que las personas opinan sin que nadie les pregunte, porque somos expertos para opinar. sí, y es que creo que eso es lo más difícil de cuando, por ejemplo, en mi caso, que fue el acné y entre otras cosas que probablemente afectaron un poquito en su tiempo, eh, la imagen que tenía de mí misma, la autoestima que yo tenía de mí. Creo que lo más difícil fue los comentarios que hacía la gente, que a veces uno ni siquiera los está pidiendo, pero siempre hay alguien que tiene algo que opinar de lo que probablemente no sepan si ya estás trabajando en eso o la forma en la que te lo están diciendo. Claro, porque hay personas que, a ver, hay personas que sí te hacen un comentario y también uno va identificando cuando lo hacen porque te quieren ayudar, porque quieren saber cómo estás. Y otras personas que ya casi que se vuelve un estilo de vida para ellos estar dando su libre y humilde opinión. Sí, y bueno, creo que para las personas que probablemente no me conozcan o me conocieron hasta tiempo después, yo hace algunos años empecé a tener muchos problemas de acné. Esto cuando yo tenía unos 18 años, que todavía a los 18 años uno está como cuidándose y queriendo probablemente encajar en un grupo. Los comentarios que te hace la gente afectan demasiado. Todavía no estás como muy consolidada de quién es uno y qué es lo que quiere, y lo que opinan los demás te afecta. Entonces, a mí el acné me empezó tras un tratamiento que estuve para los huesos. Eso generó como
no recuerdo la palabra, pero generó que me saliera mucho acné en el rostro. Yo sé que hay personas que le salen otras partes del cuerpo, pero a mí específicamente fue en el rostro. En ese tiempo, pues yo iba a entrar a la universidad y ya era mi primer año en la universidad y pues creo que en ese tiempo fue cuando más comentarios recibí. Yo tuve con el acné dos momentos, por decir así. El primero es del que les estoy hablando. Yo estaba entrando a la universidad, habían personas que se acercaban y te hacen un comentario que probablemente te lastime y a mí me pasó y creo que a muchas personas que sufren acné o sufrieron acné también les pasó eso. Yo recuerdo, y creo que es el que más me marca de los tantos comentarios que probablemente recibí, pero este es el que más recuerdo. Yo estaba en la universidad en clases de física. Bueno, yo en ese tiempo estaba en una universidad pública. Todos sabemos que en las universidades públicas las clases están a tope y era justamente una clase general donde hay que aproximadamente 80, 60, mínimo de 60 estudiantes. Entonces las clases en las universidades públicas siempre están muy llenas y esa no fue la excepción. Habían aproximadamente 60 alumnos y yo me acuerdo que el mismo complejo que tenía, yo me sentaba muy atrás en las clases. Y se me acerca el maestro, el licenciado, y en su, no sé si falta de conocimiento o cómo podría decirle, se me acercó y en voz alta, muy alta, delante de 60 personas, me dijo, eso que tiene en la cara es contagioso. Y yo me acuerdo que yo me quedé paralizada y en mi mente yo salía corriendo, pero mi cuerpo se quedó estático. Y yo me acuerdo que, bueno, quería que la clase terminara, sinceramente, porque ya no aguantaba estar ahí y rapidito me fui y me fui a llorar, obviamente, porque sí fue un comentario que en ese momento me afectó mucho y a él todavía recuerdo su cara porque no hace mucho lo vi en un supermercado y yo, mami, mire, ese es aquel señor que me dijo el comentario feo. Pero creo que sí, ese ha sido uno de los comentarios que más me ha afectado. Y también una vez que justamente a vos te acompañé a la universidad donde vos estudiabas, la gente cuando te quiere vender algo no mide como las palabras para venderte el producto, y en ese tiempo estaba muy de moda el Herbalife. Entonces se me acerca un vendedor y me dice, mire, le tengo la solución para su problema en la cara, tiene que tomarse esto y no sé qué. Obviamente no fue la forma correcta de acercarse a venderme y también me hizo sentir muy mal, pero también están las personas que te hacen comentarios para ayudarte. Y me pasó, porque yo iba a terapias por lo del problema en los huesos. Y me acuerdo que cuando ya terminaron todas mis terapias, una señora que también estaba recibiendo terapias se me acercó y me dijo, venga, que le quiero decir algo, pero ella me apartó de toda la gente. Me habló en privado y me dijo, mire, que mi hija también sufrió mucho acné y yo le traje esto, pero ella se acercó a mí dándome la solución, no solamente con comentarios tontos. Y recuerdo que me regaló unos jabones y algunos tratamientos para la cara y yo a ella la recuerdo y sí le agradezco mucho, sinceramente, pero es a eso de que hay personas que te hacen comentarios y te lastiman y también hay personas que te hacen comentarios pero para ayudarte. Sí, y la verdad es que para todo, o sea, yo siento que para todo, porque ahora, sea que porque tienes un problema de acné, sea porque estás pasadita de peso, porque estás muy delgada, que porque, o sea, tienen una crítica, es como que nunca se está bien. Y algunas personas, así como te pasó a vos, se callan y pasan todo eso en silencio. Y seamos sinceros, o sea, vos, porque te aferraste a no sé qué, pero hay muchas personas que realmente les afecta a un punto que uno no sabe siquiera si después, en la soledad, esa persona puede llegar hasta un suicidio.
Sí, y fíjate que, bueno, yo nunca llegué hasta ese punto, pero ya voy a llorar. Bueno, bueno, Pero bueno, mi mamá, que es la que más pasaba conmigo, ella nunca me decía nada, pero yo sabía que ella me miraba. Yo llegaba a la universidad a acostarme porque yo no quería salir en ese momento. Para mí, mi cuarto era como mi refugio, y para mí el hecho de salir, aunque sea a la pulpería, era muy difícil. No, lo que para alguien quizá era como ir a la pulpería o solo es un granito en la cara, no, no era así. Y no solamente es de una apariencia física. que algunas, es, sí, para algunas personas las cosas cotidianas que parecen como Mm, tan fáciles como salir a comprar y eso es nada, pero cuando estás pasando por algo tan difícil como eso es... sí, y es que no era más que algo físico, también obviamente sí, la parte física, la apariencia y cómo te miras, te perjudica mucho porque yo no quería salir, yo no quería ir a la pulpería, no quería ir a la universidad, no quería absolutamente nada, porque sí, uno dice, te sentís feo, como tenés la cara, la gente que te haga el comentario, eso que tiene en la cara es contagioso, cuando obviamente no es algo contagioso, pero también el hecho de que sí duele, porque a mí me dolía la cara, obviamente, y justamente yo, como les dije, el acné lo tuve como en dos momentos. Cuando tenía 18 años y empecé mi tratamiento, el problema fue que ese tratamiento no fue un tratamiento de por vida, por decir así. Tuve recaída nuevamente en el 2020. Empezó de nuevo a tener brotes de acné, y ya en el 2021 ya fue como mucho más severo. Ya me acuerdo que yo fui a la dermatóloga y ella me dijo, ya el tratamiento que tuviste primero no tuvo los resultados que se querían, ya necesitas algo más drástico. Y probablemente algunas personas que nos estén viendo van a iniciar este tratamiento que sinceramente es un tratamiento muy fuerte. ¿Qué tratamiento es el que hiciste? Es el famoso Roacutan. Tiene varios nombres. Como yo lo tomé tenía otro nombre, pero en esencia es el Roacutan, y probablemente lo busquen en internet. Yo no soy doctora, pero puedo hablar desde mi experiencia tomando ese tratamiento. Es muy difícil. Tomar la decisión de empezar este tratamiento es saber que tu cara se va a poner mucho peor de lo que ya la tenías, porque va a empezar a salirte toda la suciedad y va a ser muy doloroso, porque yo, bueno, lo empecé en el 2021, estaba en la práctica de la universidad, ya estaba el COVID, yo tenía que usar mascarilla, pero me dolía la cara. Pero al mismo tiempo yo daba gracias a Dios de que estuvieran las mascarillas porque nadie me miraba como tenía el rostro. Yo tenía llagado el rostro, me dolía el roce de la mascarilla, para mí era muy incómodo. Y no solamente eso, sino que hay otras alteraciones en tu cuerpo. En mi caso, la menstruación se me cortó por 2 meses, tuve mucho dolor de espalda y mucho dolor de pecho, que a veces no me podía ni mover de la cama, se me empezó a caer el pelo, la nariz me sangraba mucho, los labios completamente agrietados y otras cosas, pero igual, como les digo, cada cuerpo reacciona diferente a los medicamentos, y en mi caso, esos fueron los síntomas que yo tuve. Y sí fue muy difícil porque estuve casi un año con este tratamiento, pero al final yo logré ver los resultados, y ahora que ya miro atrás y digo, no, uno no llora tanto como vos decías porque te ponga triste, sino porque en ese momento uno siente que ya no puede más, pero de ahí te das cuenta y miras atrás y decís como, lo logré, lo pude hacer, y yo
bueno, el otro día vos te enseñaba la fotografía de mi grabación, todavía estaba con ese tratamiento y me di cuenta que tenía la cara muy hinchada. Ya no tenía mucho acné, pero mi rostro sí estaba demasiado hinchado. Y Y este tratamiento, perdón que te interrumpa, también, porque como dijiste el nombre y siempre hay uno que otro que quiere hacer las cosas por sí solo, como que fuera su médico propio, es algo que te tiene que decir tu dermatólogo, me imagino, o sea, que no solo fuiste con el dermatólogo, sino que también fuiste con otros especialistas, porque si es tan fuerte y altera otras partes de tu cuerpo, como tus huesos, que me decías. y es que, bueno, para empezar, el medicamento no te lo van a vender en la farmacia como cuando compras una acetaminofén, por ejemplo. Tenés que ir con una orden médica y sí, es un proceso largo, tenés que hacerte exámenes. En mi caso, yo tuve que ir al ginecólogo para ver que no fueran ovarios poliquísticos, sino son otras cosas las que te producen el acné. Pero sí, a veces la gente piensa que no estás haciendo nada cuando en realidad sí estás pasando por un proceso difícil. Lo que pasa es que uno no va a andar contando en la calle como, sí, yo tomo este medicamento y me da todo esto y me duele aquí, me duele allá, pero sí, hay personas que sí ya empezaron el tratamiento, lo que pasa es que cuesta. Sí, yo pude ver algunas de las fotografías que me compartía y, y parecía como que al inicio parece como que todo en lugar de mejorar, empeoraba. Sí, Y yo no me imagino siquiera cómo ha de ser para quien lo está pasando, ver que aparte que es tan doloroso, sentir que todo está empeorando y que no sabes cuándo realmente vas a ver la mejora de eso. O sea, la cantidad de veces que probablemente sentiste que ya no querías mejor seguir si te iba a empeorar. sí, sinceramente los primeros 4 meses son muy difíciles. Vos me decías que en parte daba gracias que el COVID estaba, porque podías también tener la mascarilla, mascarilla barbijo, con la que te cubrías. Y, pero ¿qué pasa también? En este caso vos podías refugiarte en que todos teníamos que estar encerrados y que muchas de las cosas que se hicieron fueron virtuales. Pero en el caso también de las personas que no, que sí o sí tienen que salir y no tienen otra opción, porque sinceramente nadie, es muy difícil, sobre todo en Honduras, que muchas veces las personas están enfermas y aún así no les quieren dar el permiso. Y eso que realmente están muchas veces hasta lesionados y no entienden que por un proceso así no les van a dar seguramente sus días, sus meses libres por un proceso así, y sí o sí tienen que ir a trabajar presencial, que probablemente les va a afectar muchísimo en las relaciones. En tu caso, ¿cómo te afectó? Porque si bien estabas en el COVID, pero para poderte relacionar con tus amigos, porque, o si tenías pareja en ese entonces. Sí era difícil porque como yo decía, yo estaba en la práctica de la universidad y me acuerdo que, bueno, estuve un mes en la práctica y después inicié el tratamiento. En ese primer mes yo comía con mis compañeros, platicaba y todo, convivía con ellos. Cuando ya empecé el tratamiento, todo fue completamente diferente. Yo ya no quería comer con más gente porque obviamente me tenía que quitar la mascarilla. Recuerdo que había un salón donde hice la práctica que nadie comía ahí, estaba como bien cerradito y yo comía ahí con la luz apagada porque había otra practicante y yo decía, no, no quiero que me mire y básicamente yo le daba la espalda cada vez que iba a comer y terminaba de comer y yo me ponía la mascarilla y, y el hecho de poder convivir con otras personas era muy difícil. Yo evitaba en todo momento quitarme la mascarilla, pero como vos decís, hay personas que no pueden evitar eso. Y lo que yo les puedo decir es que es solo parte del proceso. En algún momento van a poder ver los resultados y
uno tiene que dejar de guiarse por lo que la gente te dice, porque al final, por ejemplo, hay personas la gente que uno mira en las redes sociales, con su piel perfecta, sus cuerpos perfectos, pelo perfecto, y de ahí te das cuenta que eso no es real. Y hay una infinidad de filtros y de aplicaciones para retocarte la piel que uno, pero es que al mismo tiempo eso genera como complejo en las personas que están del otro lado de la pantalla, pero caer en razón de que eso no es real, que sí hay, todos tenemos algún defecto que sí se puede solucionar, que más allá de algo estético también está la salud de por medio, porque en algún punto el hecho de tener acné, el hecho de estar muy delgado o de estar muy pasadito de peso o de hacer mucho ejercicio también es parte también de tu salud. No hay que romantizar cosas que al final te están haciendo daño, porque en mi caso yo tenía acné, algo físico, pero algo mal estaba en mi cuerpo. Los exámenes obviamente que me hice no estaban bien y mi cuerpo estaba reaccionando. Y eso no quiere decir que no voy a aceptarme. Sí me voy a aceptar, pero también tengo que caer en razón de que mi cuerpo se está dañando. Si estoy muy delgada, algo está mal con mi cuerpo. No estoy ingiriendo las vitaminas de la comida. Si tengo mucho peso, no estoy comiendo bien quizás o tengo algún problema en la tiroides que me hace subir de peso, tengo resistencia a la insulina, tantas cosas que hay detrás de eso y sí, está bien, acepto mi cuerpo como es, si tengo mucho peso, si tengo poco, pero también estar conscientes si nuestra salud está bien, si hay algo mucho más allá de solo algo físico, algo que te está afectando. Y eso justo era lo que te iba a decir, ¿verdad? Porque también está el otro extremo, que hay mucha influencia de las redes también, donde se romantiza algo que afecta tu salud y que no está, o sea, que uno tiene que aprender a amarse y a aceptar lo que tienes, pero aceptar no es resignar. Ujú, No es que acepto que estoy con sobrepeso y acepto que ya está así, no hago nada por mi salud, porque también hay un tema de salud. No todo el que está delgado está sano, ni todo el que está con un poco de sobrepeso está enfermo. ujú. Hay un montón de cosas que uno tiene que verse diariamente y que tiene que ver con cada cuerpo y no tanto con lo que te dicen las redes o con lo que el otro cree que está bien. Para eso también están los médicos, los dermatólogos. Y también yo tengo una amiga, por ejemplo, en este caso, eh, que ella es francesa y ella está viviendo acá ahora y ella dice que acá su cuerpo cuando fue a la nutricionista le dijo que no tenía que bajar de peso, pero cuando estaba en Francia la nutricionista le dijo que tenía que bajar porque estaba por sobre el peso. Pero claro, me dice, si allá todas son súper delgaditas y aquí tienen un poco más de curvas. Sí, a Y mí, eso que acá por ejemplo, yo no soy una persona delgada, soy una persona no de sobrepeso, pero curvy, porque tengo caderas y tengo nalguitas. Y en Honduras es como normal. sí, y bueno, a mí me pasó lo mismo con lo del peso, cuando yo fui donde obviamente tuve varias opiniones sobre el acné, no me podía quedar solo con una y con un tratamiento, pero para una de las doctoras era como, tenés que bajar como 40 libras, creo que me dijo, o sea, pesar 110 o 120 libras más o menos. Para alguien de mi contextura eso es demasiado porque yo soy una persona alta y siempre he sido con textura gruesa, siempre he sido más pesada, aunque física, así al verme a veces me miraba delgada, pero siempre fui pesada. Y para la otra doctora era como, no, no tenés que bajar tanto de peso porque está bien para tu altura. Entonces,
sí, a veces uno se queda con la opinión de un solo médico, que no es lo correcto, y hay que saber también diferenciar si lo que te dice un doctor está bien o no, porque a veces también ellos Sí, se eso, equivocan. No es que esté mal que se equivoquen, pero como vos decís, también depende de la cultura de la persona, porque una de las doctoras era bien delgada y comía extremadamente saludable, y la otra era delgada, pero como más no tan exigente con el cuerpo. eso. Tomar diferentes opiniones de profesionales, no de cualquier persona que viene y te dice, no, mira, hace esto, hace aquello, porque, mira, sobre todo en tu caso, del tema del acné, no he escuchado yo más de una persona que te quiera dar el consejito que le funcionó a él o a ella. A mí me funcionó esto, mira, ponételo, te va a funcionar, o el consejito casero. Sí, Y más de por uno ejemplo, lo va a seguir, más de uno lo va a seguir. el que siempre te recomiendan el limón con bicarbonato para las manchas. O sea, te estás matando la piel. Ponerle limón y bicarbonato es no querer tu piel, y a veces uno en la desesperación, porque a mí me pasó en la misma desesperación de que quería ver mi piel bien, hice muchas cosas que al final solo la estaban dañando. Tuve infección, tuve que tomaba más de 10 pastillas en un día, porque tomaba para las infecciones, tomaba el tratamiento, que eran 3 pastillas diarias, y entre otros medicamentos para lo mismo. Te, te preguntaba, eh, o más bien iba a ser un punto, que en todo este proceso, en tu caso no sé si lo hiciste, no estoy tan segura, soy tu hermana, pero hay algunas cosas que no las recuerdo y estoy segura que por más hermano que uno sea, hay procesos que igual no te lo decís al hermano. Eh, pero en este caso, cuando son procesos así tan fuertes y que son cambios tan radicales en tu cuerpo además, recomendar, ¿no? O sea, yo lo recomiendo realmente. Para mí es esencial que vayas de la mano con un terapeuta porque estar solo no es una buena opción. Sí, bueno, yo en mi caso no estuve con ningún terapeuta. Bueno, yo estudio psicología, soy psicóloga. Y no quiere decir que no ocupe ayuda porque sea psicóloga. Obviamente nosotros también ocupamos ayuda, pero en mi caso no lo hice. Creo que más que todo, antes de empezar el tratamiento también me preparé mentalmente, porque yo sabía que iba a ser un proceso muy difícil. Me informé bastante también sobre el tratamiento, sobre quizás los cambios que iban a haber en mi cuerpo. Investigué mucho, y creo que también el hecho de que mi mamá y siempre estuvo conmigo, me ayudó bastante también a poder sobrellevar el tratamiento. Claro, sí, eso sí, no importa que seas psicóloga, igual no quiere decir que no vas a necesitar, siempre se necesita como a alguien, porque así como vos escuchás, necesitas a alguien que te escuche también, que te acompañe. Pero qué importante eso que aparte decías que te preparás, porque creo que cuando haces un proceso tan grande, lo mejor es ver, como buscar todos los casos, porque igual no es lo mismo verlo que vivirlo, pero para que de repente no te vaya a tomar tan de sorpresa eh, algunas cosas por las que vayas a pasar, ¿no? En tu caso con el acné o otras personas, también las personas que tienen problemas con la obesidad, verse en ese cuerpo y de repente estar delgado, que la piel se estira, que aparte son otros procesos, que es como que seas otra persona. Sí, es que, bueno, creo que son tantas cosas las que a alguien puede generarles inseguridades, y como yo les decía, el acné en mi caso fue uno de los principales, pero también existen otras cosas. Obviamente. Yo le decía, Ale, yo siempre me sentí
gordita y cuando veo las fotos de cuando tenía que 14 15 años me doy cuenta que no estaba gorda, estaba súper delgada, que la cara, ajá, eso, otra, nosotras siempre tuvimos un gran problema de comernos las uñas y a mí esa Tenemos, parte, tengo. sí, esa parte a mí me generó mucha inseguridad. Yo recuerdo que, y le cuento a mi mami, yo recuerdo que una vez estábamos en una inducción de una ONG con la que yo estoy. Entonces viene el muchacho que estaba tomando las fotografías y me dice, agarra este vaso, porque apoyamos lo que es el reciclaje y todo esto, y me dice, agarra el vaso, lo pones enfrente y voy a tomar una foto. Yo, o sea, yo me comía las uñas que tenía el dedo, básicamente. Y me acuerdo que yo agarré el vaso y yo lo agarré así. Yo no sé cómo lo agarré, pero yo escondí los dedos. Y yo, horrible, en vez de decirle que no a él, pero todas esas cosas como que me fueron eh, generando como no, ya no te puedes comer las uñas, ¿qué pasa? ¿Por qué te las estás comiendo? A veces es porque uno es muy ansioso o cualquier otro problema que también uno tiene que saber identificar. En mi caso es que me daba mucha ansiedad más que todo cuando estaba en lugares públicos y más me las comía cuando estaba en exámenes y lo que hice para dejar de comérmelas fue como agarrar una pelotita, eh, para ahí dejar mi estrés, mi ansiedad. Me pintaba las uñas en colores oscuros para ya no comérmelas y varias cosas que fui haciendo. Pero sí, y yo me las dejé de comer en el 2020, a finales del 2020, porque como yo empezaba la práctica en el 2021, yo decía, no puedo ir a una oficina y con las uñas así, porque me va a dar pena, voy a pasar vergüenza. Y esa fue básicamente lo que me motivó a dejar de comerme las uñas y desde entonces ya no me las como. Y es que las inseguridades no tienen que ver tanto con que algo sea horrible o no. Es una cosa personal totalmente, porque vos decías que vos te mirabas que eras muy gordita a esa edad. Realmente yo veo esas fotografías y es un palito vestido. Y yo en esa etapa de la escuela, incluso en un inicio del colegio, yo sentía que yo era muy delgadita y sin nada de curvas. Y yo estuve un momento en el que no comía nada, eso sí es cierto. Pero luego yo comía un montón y nunca engordaba. Y yo seguía comiendo y nunca engordaba. Y cosa que después se volvió insano también porque ya yo comía ya por comer, por agarrar peso y todo lo que me ofrecían me lo comía. Recuerdo que hubo un momento que cuando a mí me regañaban o estaba muy enojada, yo iba a la cocina y buscaba qué comer. Me atragantaba de comida. Y yo hasta ya más grande reflexioné en eso y dije, uy, eso no estaba bien, tampoco eso ya se estaba convirtiendo en algo insano. Vale más que no pasó a mayores, pero qué peligroso también. Y realmente no, o sea, yo tenía un cuerpo normal para mi edad, pero lo que pasa que también en mi entorno mis compañeras eran como mucho más desarrolladas, como que tenían más buis, más caderas, y yo era mucho más delgada. Pero no es que estuviera mal, o sea, estaba bien para mí. Mi cuerpo era así, me costó un trabajito también aprender. Y ahora que estoy, por ejemplo, cuando estaba así delgada, se me dicen, ay, qué delgada que sos, ay, qué delgadita que sos, ay, no estás comiendo bien. Yo decía, ay, si supieran que yo no como, yo me atraganto, que después se vuelve insano. Sí, Y ahora que tengo un poquito más de caderas y que la gente de repente me ven con videollamadas, porque no estoy presencial allá, porque sí me ven, ahí estás como gordita. Cuídate, come bien, no haces ejercicio. Ahora porque a mí ya no me importa, yo callo a quien sea, yo les digo, ¿quién les preguntó? Nadie está preguntando. Y sí, los callo de entrada, o sea, no doy espacio a más. y bueno, eh, para que haya una inseguridad es porque no te estás preocupando por tu cuerpo de manera integral. No te estás preocupando
tu salud mental, por cómo te sentís, por tu autoestima y no te estás preocupando por tu salud física. Si estás comiendo mal, si no estás haciendo ejercicios, cualquiera de estas razones, si para que exista una inseguridad es porque no te estás cuidando probablemente. Y la inseguridad se genera obviamente de un problema, no problema, pero sí de algo mental, de tu salud emocional, pero a raíz también de tu salud física. Bueno, bueno, hermana, se me olvidaba que eras mi hermano. No sé si nos querés dar algún consejo para las personas que sea que estén, van, mis uñitas de, que sea que van a pasar ahora algún proceso parecido al que vos tuviste, que obviamente cada persona es completamente distinta, pero como algún consejo general, o que capaz no sea precisamente con el acné, sino con un proceso que les ha llevado mucho tiempo y que van a empezar a tomar acciones ahora. Informarse, creo que esa es la clave. Informarse de cuáles son los posibles cambios que vas a tener en tu cuerpo desde que inicias tu tratamiento hasta que ya lo estás terminando, sea cual sea el tratamiento, sea para acné, sea para bajar de peso, sea para subir de peso, porque así ya estás como mentalizada por ejemplo, si estás bajando de peso, voy a tener algún piel colgando probablemente, si estás subiendo de peso, cambiar tu forma de cómo te ves, aceptarte, y si es con un acné, saber, por ejemplo, con el tratamiento que yo estuve, que sí son muchos síntomas que vas a estar pasando, muchos cambios, pero que al final de todo es parte del proceso y al final siempre sale la luz y vas a poder ver los resultados, obviamente si sos una persona disciplinada, porque en cualquier tratamiento que vas a iniciar, lo primero que necesitas es ser disciplinado y básicamente eso, informarte, saber qué cambios probablemente vas a estar pasando en el transcurso del tratamiento que sea que vas a tomar. Y yo también te quiero pedir algún consejo para los docentes de cualquiera de las áreas que existan. Yo soy docente y creo que a veces sí es cierto que uno consciente o inconscientemente no se mide. Y también no le enseña, en mi caso que he sido docente con chicos, tampoco le enseña a su grupo a cómo debe ser respetuoso con el otro. Es que me encantaría de repente que nos dieras algún consejo también. Ujú. Eh, Creo que más que todo sería recordar que la persona que está enfrente de ustedes como docentes tiene infinidad de problemas. No solamente es un estudiante que va a recibir clases, quizá en su casa esté pasando alguna situación difícil con su familia o personal de aceptarse, poder identificar cuando algún alumno cambia. Creo que después de mucho tiempo de estar con una persona, logras identificar si algo cambió, si lo mirabas que estaba alegre y de repente esa persona ya no es alegre, ya no es platicón o lo que sea. Preocuparse también por esa parte en los alumnos y no solamente pensar que es un estudiante que todos los días va a ir a clases a escucharlos, sino saber que hay algo más atrás de esa persona, que como maestros también tienen que ser observadores con sus alumnos. Si, por ejemplo, están bajando, sus calificaciones están bajas, ¿qué está pasando? Que sus calificaciones bajaron. ¿Qué está pasando? Que esta persona no se puede concentrar para estudiar y tiene bajas calificaciones. O sea, hay muchas cosas que influyen y creo que como maestros también hay que tener un poco más de empatía con los alumnos.
porque eso pasa mucho. A veces el maestro se le olvida que como estudiantes también tienen problemas. Totalmente. Y bueno, y es que también el profe esa es su profesión y también hay muchas cosas que no ven de los profes y es cómo son ellos como personas o cómo son ellos en su entorno con sus compañeros. Si ni Mm, siquiera pueden, ni siquiera son empáticos con sus propios compañeros de trabajo, imagínate que se puede esperar que sean empáticos con sus alumnos, que no está bien, pero es una realidad que lamentablemente está. Y por último, es el último consejo, un consejo para las personas en general que les gusta dar opiniones, sea porque quieren aconsejar de corazón y las personas que simplemente opinan. sí, eh, creo que de opiniones está yendo el mundo. Más que dar opiniones, uno tiene que dar soluciones. Si yo te voy a decir, por ejemplo, siempre utilizando lo del acné, eh, mira, tenés tu rostro, no mal, porque esa no sería la palabra. ¿Cómo explicar? Cuando vas a decir algo, tenés que analizar a la persona que se lo vas a decir para empezar si es una persona cercana tuya, porque si es una persona que nada que ver, como en mi caso el maestro que ni me conocía, eh, O la señora que te recomendó las pastillas también, que fue como muy asertiva y y por eso te digo, también más, inició diciéndote que un ser cercano también estaba pasando por algo. sí, es que por eso te digo, más que opiniones, porque como te digo, opiniones está lleno el mundo, es de dar soluciones. Si te vas a acercar a una persona porque querés ayudarlo, vas a llegar con la solución. No simplemente vas a llegar a hacerle un comentario que al final ni siquiera le va a aportar y solo lo vas a dañar. Entonces sería eso, dar más soluciones que opiniones. Yo, bueno, nada, antes de terminar, quiero dar un consejo para las personas que sea que están pasando por un proceso así. Yo creo que una de las cosas principales en esto es el entorno y con este tema de que tenemos tanto acceso a todo con la tecnología, con las redes sobre todo, creo que para empezar, depurar todo eso. O sea, si están pasando por un proceso así, difícil, yo recomendaría que empiecen a limpiar redes y si van a tener, sí, yo recomendaría que no las tengan en realidad, porque es bien difícil no encontrarse con este tipo de cosas, pero bueno, está difícil también de que no las vayan a tener, entonces que las limpien. Y que en redes también no solo hay contenido que vende rostros bonitos o ideales, idealizados. También hay contenido de un montón de otras cosas que he visto que de repente tengan esas cosas que en un proceso les va a enriquecer y empiezan a quitar las cosas que no le va a hacer bien. Creo que también uno tiene que en su alrededor empezar a limpiar como de ruido, de cosas que no te enriquecen la mente. Y también con los amigos pasa, no Sí, solo y en es las redes. que es literalmente cambiarte el chip y dejar de compararte con las personas, con quien sea, Ujú. ya sea alguien atrás de una pantalla o alguien que tenés a la par. Dejar de compararte porque todos somos diferentes, eh, todos tenemos cuerpos diferentes, todos tenemos maneras de pensar diferentes y si te estás comparando, nunca, al final nunca te vas a aceptar y nunca te vas a amar ni cuidar. Preocuparse más preocupense más por ustedes mismos que por cómo el resto, lo que el resto dice de ustedes, sino lo que ustedes mismos dicen y sienten con respecto a ustedes. Y, y para las personas que opinan, creo que si hay una intención real de ayudar, uno también se prepara antes de dar una opinión, más de la opinión que decir una solución. Uno se prepara, no va y dice,
cualquier cosa. Y para el resto, yo no soy tan suave como mi hermana. El mejor consejo que yo puedo dar es no opinen, cállense, la verdad. O sea, no tengo más que decir. Yo creo que yo no soy tan suave como, yo creo que para las personas que opinan y quieren decir algo de alguien más si no la conocen, el consejo que le doy es cuando esa palabra o esa frasecita está por salir, tráguensela. Sí, y bueno, siempre van a existir las personas que quieran dar sus opiniones sin que se las pidan. Entonces, si llega una persona así a sus vidas, aprendan a tomar consejo que les va a funcionar y a desechar comentarios que no están aportando nada. Y a poner un límite totalmente, para mí eso es muy importante, a ponerle límite a la gente, porque donde ustedes, yo siento que donde uno permite que una persona venga y empiece a decir comentarios hirientes, eh, o sea que un amigo, pero a veces los amigos también lo pueden hacer y si uno no les pone un límite lo van a seguir haciendo. Entonces, mire, mejor una vez, si es un amigo, pase mejor un mal rato con un amigo y díganle esto y esto no me gusta, ya está, a que después capaz por no poner ese límite desde el inicio, te dañe vos, se dañe una amistad y se alargue la situación. Entonces es mejor de entrada. Sí, Bueno, sin más que decir, muchísimas gracias. Perdón. Sin más que decir, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Fernanda, por abrirte con nosotros y con las personas que nos van a escuchar. Este, así que estén atentos para este podcast y estamos muy contentas de estar siempre mostrándoles nuevos capítulos. Como siempre, les vamos a dejar las redes de nosotras, las redes de Fernanda, las redes del podcast y las mías. Y siempre estamos abiertas a los comentarios de próximos temas que les interesen. Muchísimas gracias. Chao. y si van a empezar el tratamiento que yo empecé, igual me pueden escribir si quieren saber un poquito más a detalle, puedo hacer yo después un video hablando de eso y muchas gracias por escucharnos. Totalmente. Chao.